Pasamos a realizar el comentario de un hidrograma. El proceso para hacer este comentario pasaría por una primera lectura del gráfico, identificando los elementos visibles del gráfico. Interpretamos y analizamos los datos que nos ofrece el hidrograma y por último realizamos el comentario o conclusión. Primera parte, la lectura del gráfico, identificando del gráfico aquellos elementos visibles. Para empezar, diríamos que es un hidrograma que no es más que un gráfico que representa la variación del caudal de la corriente de un río en un punto concreto, llamado estación de aforo, en función del tiempo, de enero a diciembre. El caudal se representa en el eje vertical y la escala temporal en el horizontal. Su uso es útil para analizar el régimen de un río o las crecidas que tenga este. El caudal se puede representar en números absolutos, metros cúbicos por segundo. Este tipo de representación es apta sobre todo para los estudios de escalas temporales breves. En nuestro caso va a ser el número relativo denominado coeficiente de caudal, CC, que no es más que la relación existente entre el caudal mensual y el caudal anual, este último también denominado módulo. Este es el gráfico con el que vamos a trabajar, porque con él vamos a determinar las características medias del río, su régimen, su alimentación y poder comparar unos ríos con otros. Los elementos del hidrograma. Pues probablemente no estén, pero si existe, aparece la estación de aforo. Si sabemos en qué cuenca se encuentra, pues nos ayudará a identificar las características del río. Si no aparece, pues deberemos deducir su localización, que será lo más lógico. Datos numéricos, normalmente aparecerá el módulo, que es el caudal medio anual, y el módulo relativo, que es el que aparece en cada uno de esos meses. La escala temporal en el eje de abscisa. Normalmente, si estamos estudiando el régimen de un río, pues aparecerá una escala mensual. Si es más pequeño, si estudiamos crecidas puntuales, la escala puede ser diaria o incluso horaria. En el eje de ordenada aparecerá el caudal en número absoluto o en número relativo, de 0 normalmente hasta 3. Esto después lo veremos. Vamos a interpretar y analizar esos datos. ¿Qué nos dice el hidrograma? El gráfico representa el coeficiente de caudal expresado en CC o K, que no es más que la división entre el caudal medio de cada mes y el caudal medio anual. Esto significa que si el coeficiente de caudal, mejor dicho, es igual a 1, en este mes es igual a la media anual. Si es inferior a 1, el caudal de ese mes es inferior a la media anual. Y si es mayor a 1, el caudal de ese mes es mayor a la media anual. Normalmente, como hemos dicho antes, de 0 a 3, el coeficiente de caudal no suele ser mayor de 3 veces la media anual, por lo que las gráficas suelen estar escaladas de 0 a 3, salvo algunos casos. Señalaremos una línea en el coeficiente de caudal igual a 1 y veremos qué meses están por encima de esa media anual y qué meses están por debajo de esa media anual para ver el grado de estiaje o el grado de crecida. Con ello veremos una serie de picos máximos
el principal, el mayor, en este caso pues sería diciembre, un mínimo, que en este caso sería julio, comenzando julio, y después unos picos máximos secundarios y picos mínimos también secundarios. En ambos tipos de gráficos señalaremos los picos máximos y los mínimos cuando son excesivamente extremos, mayor de 2 o próximo al 0, que eso sería ya resultados graves. Estas subidas y bajadas pues nos ayudarán a identificar el tipo de régimen fluvial, que al fin y al cabo es el porqué de este gráfico. Por lo tanto, pasamos a la última fase, que es la determinación del régimen, de la zona geográfica y cómo el hombre ha aprovechado o ha regulado el uso de ese agua. A partir de esos datos debemos definir el régimen del río al que pertenece la estación de aforo y con ello dar respuesta a las siguientes cuestiones. La primera, el porqué de la variabilidad del caudal a lo largo del año. Pueden ser pues, por largos periodos de estiaje, por grandes crecidas torrenciales, cómo aparece ese agua, por lluvia o por manantiales, o por deshielo, por ejemplo, también. Por lo tanto, son las razones de los tipos de los picos máximos y mínimos, tanto principales como secundarios, y las razones por las que se producen las crecidas y los estiajes. A partir de ahí, veremos los tipos de regímenes fluviales, que son básicamente 3, en función de dónde provenga el agua para la crecida del río. El régimen fluvial es la variación del caudal de un río a lo largo del año, dependiendo de la distribución de las precipitaciones y de la cantidad de nieve, que son básicamente los dos grandes tipos de aportes. Además de ello, de esos aportes, pues tendremos que tener en cuenta la temperatura, la evaporación, el relieve, la geología, la vegetación y, por supuesto, y no menos importante, la acción humana. De acuerdo con ello, se puede hablar de régimen nival, es decir, cuando el aporte es exclusivamente nieve, el régimen pluvial, cuando es exclusivamente lluvia, y ahí tenemos el oceánico, el mediterráneo o el subtropical, para el caso de España, y el régimen de transición mixto, que puede ser cuando es una mezcla entre deshielo y lluvia y precipitaciones, que en función de cuál es el mayor aporte, pues lo mencionaremos como nivopluvial o pluvio-nival. El régimen nival, el caudal está determinado por la fusión de la nieve, tiene máximo en primavera, el deshielo, y mínimo en invierno, por el tema de la nieve retenida de las montañas. El nival puro, que son ríos de alta montaña, con máximos tardíos en verano. Y dentro de los regímenes fluviales, pues tenemos el régimen mixto, el nivopluvial y el pluvio-nival. El caudal está determinado tanto por la fusión de la nieve como por los aportes fluviales. Tiene un máximo estival de nieve y otro otoñal por precipitaciones. Se localizan en ríos de media montaña con máximo en primavera y secundario en otoño. El régimen pluvial puro está determinado por solo exclusivamente por las precipitaciones y aparece el régimen pluvial oceánico o el pluvial mediterráneo. El pluvial mediterráneo del levante español con 3 picos y el régimen pluvial oceánico son ríos de vertiente cantábrica. El régimen mediterráneo continentalizado y el régimen pluvial subtropical. Muchísimas gracias.